¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un gusto realmente poder verlos a todas y todos acá en este espacio que lo más importante que tiene este IAF, además de celebrar que podemos seguir trabajando en los temas ambientales, es encontrarnos. Me parece que esto es algo que lo veníamos pidiendo desde antes de la pandemia y después de la pandemia, digo, y hoy nos podemos encontrar, y esa es la parte más importante. Por supuesto me toca empezar con agradecimientos y quiero hacerlo muy específicamente y leyendo porque si no voy a olvidarme. En primer lugar, a todo el staff de FAR. No lo voy a nombrar porque es un staff que ha crecido mucho, son muy grandes. Acá tenemos en el borde un montón. Así que muchísimas gracias y un aplauso por todo lo que hacen siempre. Ahora sí voy a nombrar al equipo que se ocupó de editar este libro, que como verán, es una edición por año. Es muy trabajoso, muy duro hacer esto, hay que empezar en agosto, hay que darle un recorrido, hay que perseguir, hay que trabajar, hay que idear y hay que corregir. Y bueno, allí tenemos fundamentalmente a todo este staff de la organización, que está por supuesto, digamos, capitaneado por Pía Marchellani. ¿Dónde está Pía? Allá atrás. Bueno, felicitaciones, Pía, que dirigís el asunto verdaderamente de manera impecable. Bueno, Anita Di Pangracio, que también estás ahí al lado. A Lean Gómez. Lean, levantá la mano para que te vean, no te achiques. Y Jazmín Rocco Predasi, que... Hola, Jazmín. Ahí está, muchas gracias. Bueno, vamos también, quiero agradecer, y van a haber nuevos agradecimientos después. Quiero agradecer también al equipo de FAN que se ocupó de este evento, conseguir el salón, de buscar los precios, bueno, en fin, todo lo que significa esto. Alejandra, también anda por ahí, Rocío, Michelle, Mónica, Pía, Cookie, ¿cómo estás? El gran valor de FAN. A Belén, la directora de comunicación, y a Thaís por acompañarnos nuevamente. También antes lo hacía Sergio, que está acá adelante. Gracias, Sergio, siempre por tu acompañamiento. Bueno, les voy a agradecer también a los que integran, a quienes integran el panel, ¿no es cierto? Lo tenemos acá adelante, Antonella Rizzo, a Florencia Gómez, a mi hija Kaufman y a Verónica Chávez. Muchísimas gracias por acompañarnos, por participar, por tu viaje, para acompañarnos hoy. Y quiero agradecer también a nuestro board de directores, la persona en este momento de, no lo veo, pero está por ahí también. Bueno, Daniel Ryan, está ahí. Daniel Ryan. Margarita Margarita y a Jorge Schiffin, que no está de viaje, que nos apoyan y nos aconsejan todo el tiempo, a Diego Luzuriaga, que ya no nos acompaña, hasta fin del año pasado estuvo, y una especial también mención a Margarita Lomé, que está desde muchísimos años, desde la época, Mariana Lomé, disculpame, gracias Mariana Lomé, que está desde hace muchísimos años acompañándonos y que bueno, por supuesto, también tiene otros objetivos y otros caminos en su vida y nos acompañó el año pasado, así que muchas gracias. Y finalmente, a todos ustedes que nos acompañan hoy, un aplauso también para ustedes. Bueno, dicho esto, voy a empezar refiriéndome a este informe y quiero hacerlo con números. Estamos hablando de 15 ediciones seguidas del informe. Recuerdo que cuando empezamos esto, lo empezó a idear María Eugenia Di Paola en 2009, lo hicimos porque veíamos que había una obligación de la Ley General del Ambiente en su artículo 18, que era presentar un informe anual sobre el estado del ambiente, que no se cumplía. Entonces lo que dijimos es, si empezamos a hacer un informe, a ver si de alguna manera se animan o contagiamos a alguien a que lo haga, y ese objetivo no lo hemos logrado. Hasta ahora, desde el año 2002, y ahí va el segundo número, 20 años, desde el año 2002, fin del 2002, por lo cual lo tomamos en el 2003, cuando se aprobó la Ley General del Ambiente, está la obligación vigente y solamente aparecieron hasta acá 3 ediciones del informe. Es un ejercicio realmente importantísimo. La información es algo central en los temas ambientales, es crítico. De hecho, ahora el Acuerdo de Escazú lo reafirma, plantea a los estados la necesidad de producir esa información y establecer informes ambientales sobre el estado del ambiente. Quizás ahora no por mandato de la ley, quizás por el Acuerdo de Escazú podamos tener un mejor éxito. Y ahí va el tercer número que queremos plantear también, con 40 años de democracia. Estamos viviendo 40 años de democracia realmente para celebrarlo por todo lo que hemos construido, por el valor consolidado de la democracia, pero no es algo que realmente
que vaya a estar por siempre si no lo trabajamos día a día. La democracia tiene muchas deudas por saldar, fundamentalmente las deudas sociales, las deudas de mejorar el nivel de vida de la población, de sacar a nuestros compatriotas de la pobreza, de las cuestiones de la equidad. Pero también hay otros derechos que lamentablemente, yo no hablo de la democracia, hablo de los gobiernos de la democracia, no han podido hasta ahora consolidar, que son los que restan y están establecidos en la Constitución Nacional, en el artículo 41, el derecho a gozar de un ambiente sano, la calidad de vida de la población. Entonces, si empezamos a recorrer las agendas que hay y andan dando vuelta, vamos a ver que hay agendas que se podríamos llamar las tradicionales y viejas agendas, y las nuevas que están todas lamentablemente incumplidas. Dentro de las tradicionales vamos a encontrar las agendas de la contaminación, con la contaminación del agua, el saneamiento, todo lo que tiene que ver con los basurales, todo lo que tiene que ver con el hábitat urbano también. Esas agendas están históricamente incumplidas, y a esas se le agregan las nuevas, todas las que hoy motorizan muchos de ustedes y los movimientos jóvenes, la cuestión del cambio climático vinculado con la energía, con el desmonte de los bosques nativos, con la pérdida de biodiversidad, con todas las temáticas que giran alrededor de eso y que giran alrededor de la explotación de los recursos naturales, porque es ahí la clave de la cuestión. Todos esos temas se van acumulando como etapas geológicas sin tener solución de continuidad, y los vemos una y otra vez, y eso es un poco el trabajo que tiene que ver con lo que venimos a proponer, ¿no es cierto?, en estas reflexiones sobre la transición, porque son cuestiones que están, digamos, que se proponen históricamente y que surgen como consecuencia de un modelo de explotación económica que tiene como centro de explotación económica la naturaleza, y que busca realmente ese eje principal. Cuando hablamos de recursos naturales, nadie mira la naturaleza en verdad, lo que miran es el recurso natural como productor de divisas para el país, o de generador de determinada situación de actividad económica, pero las miradas no tienen que ver con esa otra cuestión que afecta a la naturaleza. Y es por eso que se crea un imaginario colectivo de que estos modelos son modelos que nos van a brindar todas las soluciones y nos van a brindar las salidas. Bueno, lamentablemente nuestro país no encuentra verdaderas respuestas a partir de eso. Las salidas que buscamos van siempre por el mismo lado, por profundizar el modelo, por generar mayor actividad económica, o por profundizar la explotación de los bienes que tienen que ver con la naturaleza. Y en verdad nadie discute eso, nadie discute que necesitamos esos procesos, que necesitamos ordenar la economía, que necesitamos salir de la inflación, pero lo que tenemos que mirar es hacia dónde estamos apuntando con esos modelos. Porque lo que no miramos en esas discusiones son las consecuencias de esos modelos. No miramos, por ejemplo, el impacto económico que genera producir, por ejemplo, hidrocarburos en un yacimiento como Vaca Muerta. Ahí tenemos, por ejemplo, en un informe que nos proporcionaba este año el área de investigación, 1.175 millones de dólares durante el año 2021. El Estado le puso al yacimiento directamente a las empresas. Y eso es un tema que tenemos que tener a la vista, porque cuando se habla de subsidios, generalmente hablamos de los subsidios a los sectores, digamos, vulnerables, a los que necesitan esos subsidios para subsistir realmente, pero nunca hablamos del subsidio directo a las empresas. Tampoco hablamos de los impactos ambientales. ¿Por qué? Porque estas explotaciones suceden ¿dónde? En territorios alejados, en desiertos petroleros, en salares de altura, en lugares en los cuales nuestros centros urbanos están bastante lejos y no se fijan de esas situaciones. Ahí están las consecuencias. Y allí verdaderamente tenemos humedales que se arrasan, desmonte de bosques nativos, tenemos contaminación del agua y sobreutilización del agua en lugares absolutamente desérticos. Y no solamente arrasamos en la naturaleza, sino también arrasamos los derechos de las personas que viven en los territorios. Y que esa es la parte que tenemos que atender también. ¿O cuántas veces hemos visto que las personas que viven en los territorios tienen posibilidad de pronunciarse, o los escuchamos en relación a esas situaciones que se dan en sus propios territorios? Casi nunca. Entonces es un tema que está absolutamente invisibilizado. Y convertimos esos territorios en zonas de sacrificio. ¿En zonas de sacrificio para qué? Es la gran pregunta. ¿Para garantizar la transición energética más rápida del norte global? ¿O para qué? Para proveernos nosotros en los centros urbanos de la energía, o de los dólares y las divisas que necesitamos. Y eso es un tema que tenemos que reflexionar. Por eso me parece absolutamente central que cuando los invitamos a través del informe y a través de sus autores a discutir
cómo construimos procesos de transición, lo que queremos hacer también es visibilizar esas situaciones, visibilizarlas para que esos caminos nos conduzcan a un mejor debate y a un mejor resultado. No podemos seguir repitiendo las fórmulas del pasado creyendo que vamos a encontrar resultados diferentes. Los resultados que encontramos están a la vista. Entonces, este informe este año nos propone eso, y nos propone eso planteando algunas cuestiones que queremos poner dentro del debate. Por ejemplo, lo vengo diciendo, que los territorios forman parte de las decisiones. Y esas partes de las decisiones tienen que ser realizadas a través de participación y de consulta. Participación y consulta genuina. Ya no alcanza con hacer la participación a la que estamos acostumbrados, en donde viene el funcionario y hace como que te escucha, pero después ya tomó la decisión, si no la tomó antes. Entonces ahí tenemos un instrumento central como el Acuerdo de Escazú, que nos está diciendo que la participación tiene que cobrar otro significado, que la participación tiene que ser inclusiva, que el Estado tiene que tener un rol proactivo, que hay que trabajar con los sectores que están en situación de vulnerabilidad, irlos a buscar, trabajar con ellos y construir decisiones que pueden ser autorización o no. Y esas cuestiones tienen que estar en la balanza de la discusión. Y además también integrar, por supuesto, al Marco Mundial de Montreal sobre diversidad biológica, que le pone un rol central a las comunidades en la preservación de los bienes naturales y en la conservación de la naturaleza. Y en todo esto, por supuesto, en un marco de respeto de los derechos humanos, porque cuando el marco de respeto de los derechos humanos no está presente, no hay diálogo posible. La idea de dialogar con los sectores que proponen actividades, pero que en la alta cordillera violan derechos, o que no respetan la consulta previa libre informada. Eso tiene que ver el marco central en el cual queremos que se incluyan, que se establezcan estos procesos. Pero además también necesitamos revisar los sistemas productivos. Porque en verdad la idea de cambiar hidrocarburos por renovables sin cambiar ninguna idea, ningún proceso productivo en el medio, no nos va a conducir a ningún otro lado. Entonces tenemos que comenzar a escuchar a la ciencia y tenemos que también integrar a esa escucha y a esos conocimientos, los conocimientos tradicionales y de las comunidades, que son como conocimientos muy centrales. Que también es el conocimiento del público en general, porque las audiencias públicas tienen que ver con eso también, con conocer cosas que no se conocen, con enterarse de lo que está pasando. Si no, pregúntenle a los que propusieron hace muchos años hacer una mina de oro en Esquel. No habían entendido qué le pasaba a la sociedad. Y todavía no lo entiendo. Además, tenemos que discutir también un nuevo rol para el Estado. Esta idea de que el Estado no tiene que ser solamente el garante, y en esto, discúlpenme, solamente el sector privado. Tiene que ser el garante del derecho de las personas del Estado. Tiene que ser el garante del cumplimiento de la ley. Tiene que ser el árbitro exacto que necesitamos en determinados procesos. Y ese es el rol que queremos plantear para el Estado. Por supuesto que está en una situación muy difícil, muy compleja, pero hay posibilidad de hacerlo. Y también encontrar un rol para el multilateralismo, porque Argentina no solamente tiene que pensarse hacia adentro, sino también hacia afuera. Y en el multilateralismo encontramos las mejores soluciones para los temas ambientales. El Acuerdo de París, el Convenio de Montreal, el Acuerdo de Escazú, son ejemplos. Y eso lo tenemos que profundizar. Y finalmente, creo que, me parece, tenemos que revisar o tenemos que mirarnos hacia adentro del movimiento ambiental, es la mirada hacia nosotros. Esta idea de que hoy en día nos tenemos que juntar mucho para trabajar. Son muchos los frentes abiertos. Cuando hablamos de política ambiental es infinita la agenda. Por eso son muchos los frentes abiertos, necesitamos juntarnos. Necesitamos también valorar lo que hemos hecho, porque ha sido mucho, y se los puedo garantizar. En la región, en América Latina, en el Caribe, la gente mira con mucha admiración a los movimientos sociales y ambientales de la Argentina, se los puedo garantizar. Y un ejemplo de eso, ¿saben cuál fue? La conferencia de las partes que se hizo en la ciudad de Buenos Aires hace unos días. Yo participé de 9 conferencias, de 9 rondas de negociación en el Acuerdo de Escazú. Nunca hubo una movilización afuera del hotel. Jamás hubo la cantidad de eventos y de trabajo alrededor de la conferencia de las partes. Eso tiene que ver con algo que hacen ustedes, que son el movimiento ambiental, que movilizan, que participan. Eso es algo muy importante para el país y hay que valorarlo, más allá de que no logremos los resultados que queremos lograr cuando queremos lograrlos. Además, me parece que es un momento en donde no tenemos que destruir lo que tenemos. Es decir, yo siempre digo lo mismo, si algo no te sirve circunstancialmente, guardalo,
tenés una herramienta, guardá la herramienta, utilizarla después, no la revolees, porque la vas a necesitar en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Si una audiencia pública no nos permite obtener el resultado que queremos, o un fallo judicial no nos da la razón en lo que queremos, no rompemos a la audiencia pública como sistema ni destrozamos a la justicia como institución. Trabajamos y seguimos trabajando porque los números que hablamos al principio, simplemente por referirnos a la Fundación, 15 años de informe consecutivo, 20 años de la sanción de la Ley General de Ambiente, nos indica que los procesos son lentos, pero cuando los pasos se dan, se consolidan, y a eso le tenemos que apuntar. Finalmente, creo que también tenemos que seguir ayudando a los que resisten y resistiendo. Ese es un rol central. Pero esa resistencia tiene que ir de la mano de la propuesta. Al mismo tiempo tenemos que resistir y tenemos que proponer, porque ese es el proceso que tenemos que dar. Entonces, en este tiempo, digamos, de transiciones oscuras, difíciles, como la que estamos atravesando, sabemos que tenemos que llevar adelante estos procesos. La invitación que le hacemos a hoy es a pensar qué podemos hacer todos juntos para construir estas transiciones socioecológicas y valorar lo que hemos hecho, que siempre es muy bueno. Gracias. Gracias, Andrés. Espero que hayan tirado un montón de cosas interesantes. #IAF2023. Hice un resumen de todo lo que dijo. Me parece que ahí había un montón de reflexiones y creo que mucho de lo que planteaste lo vamos a ir retomando ahora en el panel. Que a medida que voy presentando el panel, le voy a pedir a los panelistas si se pueden acercar y subir al escenario. El panel que tenemos a continuación, la idea es que justamente el informe fue el primer motor para el debate que vamos a tener ahora y continuarlo con ustedes. Se llama ¿Dónde queda la salida socioeconómica? No sé si vamos a dar una respuesta absoluta y acabada a eso, pero sí quizás plantearnos interrogantes a partir de eso y desde distintas miradas de lo que es la ciencia, la política, la sociedad civil y el territorio. Así que vayan sumándose, si quieren, los 4 panelistas. Me van a acompañar Antonella Rizzo, que es consultora ambiental especializada en cambio climático y salud. Florencia Gómez, directora de Relaciones Institucionales del CEPAS, Asociación Civil, fue secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales y dirigió el Registro Nacional de Tierras Rurales. Mijail Kaufman-Falchuk, cofundador y coordinador de Política Regional e Internacional de Consciente Colectivo y representante electo del público para el Acuerdo de Escazú. Y Verónica Chávez, presidenta de la Comunidad del Santuario de Tres Pozos y defensora ambiental del territorio de la cuenca de Salinas Grandes y laguna de Guayacayó. Les pido un aplauso para estar acá. Algunos de ellos se vinieron desde otras provincias, así que es muy bueno poder contar con ellos presencialmente. Y debo decir que me gusta que haya una mayoría, ¿no? De eso que no hay en otros paneles, que es mujeres en el panel. Así que me gusta. Gracias que nos tocaba, qué sé yo, tocaba una vez que fuera otra vez. Eso para que se compensa, ¿viste? El 50-50. Bueno, Antonella, quiero empezar con vos con algo que, sí, vamos a ver si no hay interferencia, si no nos acabamos entendiendo lo demás. Sí, con algo que dijo recién Andrés, ¿no? Respecto a esto de cómo pensar las acciones y las propuestas, pero con algo clave que no hay que olvidar, que es escuchando a la ciencia. La ciencia viene dando reportes desde hace mucho tiempo. El IPCC, por ejemplo, que es quien reúne, el grupo que reúne, ¿no?, a científicos climáticos de todo el mundo, nació hace 35 años, solo por dar una referencia de uno. Se le empezó a prestar más atención, un montón de reportes en el último tiempo, pero también empezamos a ver reportes sobre temáticas más puntuales y variables sobre las cuales antes no se tenían en cuenta, e incluso variables en la región, que a veces pasa eso, ¿no? Muchos reportes nos hablan de cómo está el estado del ambiente o el estado del clima, pero con información más del norte de países desarrollados, y ahora empezamos a ver también qué es lo que ocurre en América Latina o puntualmente en América del Sur. Recientemente se lanzó un reporte sobre el vínculo cambio climático y
salud con foco regional. Y en relación con eso, ¿por qué tenemos que mirar con más atención a los incendios desde una perspectiva también de algo tan importante que a veces damos por sentado, que es cómo impacta eso en nuestra salud? Bueno, anda, funciona bien. Bien, esto que decía Thais es clave. Un periodista me preguntaba hace poco, porque su percepción era que los viejitos que se morían por olas de calor estaban en Europa, que acá no teníamos. Y ahí empezamos a hablar, no pasa, no teníamos datos. Acá en el informe hay unos datos que estamos citando que tienen que ver con el The Lancet, que ¿qué pasa? El IPCC, mucha gente todavía no sabe qué es, pero The Lancet se enteró todo el mundo en los últimos años qué era. Y resulta que The Lancet tiene una comisión, ya hace un montón de años también, de clima y salud. Y hacen unos reportes globales. Vale la pena decir que la directora ejecutiva de eso hoy es argentina. Es una bioquímica argentina, se llama Marina Romanero. Y Marina y otros convencieron de que había que hacer... Ahí puedo decir muchachos. Sí. Yo para mí todo lo que es argentino es como muchachos mundial. Sí. Claro, no sé. Sí, porque de hecho es clave, porque Marina creó una plataforma de datos en el Lancet. Yo no leo los informes hace años, voy a la plataforma de datos, donde uno va y juega con los indicadores y crea gráficos. Y yo no me leo más las 250 páginas que tiene el informe. Me voy a jugar con los datos. Y ahí uno aprende un montón. Marina y otros convencieron de hacer capítulos regionales. El primer informe de Sudamérica se publicó el 28 de marzo. Ya habíamos cerrado el IAF, pero bueno, venimos con actualización. Y ahí nos vienen datos de cosas que no teníamos. Por ejemplo, en los últimos 10 años, cómo aumenta la exposición a incendios en la región. Y resulta que en los países en donde más aumentó la exposición de incendios son Chile y Argentina en la región. Ese dato no existía hasta hace poco. ¿Qué pasa con la vulnerabilidad con el tema de las olas de calor? ¿Qué pasa con...? Me parece que cuando hablábamos de cambio climático en América Latina, no sé, hace 10 años, 5, mucha gente pensaba, los mosquitos, vamos a tener más dengue. Nos estamos enterando en la realidad y con la vivencia que es mucho más que los mosquitos y el dengue el asunto. Y es por lo menos, y es también no poder respirar durante meses para millones de personas, ¿no? Que el aire se vuelva tóxico. De hecho, un médico amigo de Rosario, conversando con otros colegas de América Latina, alguien de Santiago le preguntaba, ¿pero no tienen filtros de aire ustedes en las casas? Y él le decía, ¿por qué voy a tener un filtro de aire en mi casa en Rosario? Para mí no era un tema la contaminación del aire. Es una novedad no poder respirar en Rosario. Creo que toda la vida estuvo contaminado el aire. Y ahí es donde el cambio climático, más allá de que los incendios sean intencionales, hay un sistema que cambió, ¿no? La vulnerabilidad del propio sistema en donde está ese incendio. Empiezan a aparecer todas estas cosas desde la vivencia que empezamos a acompañar con datos y empezamos a ponerle cara. Yo que vengo trabajando en salud hace tiempo, yo creo que mirar al cambio climático como asunto de salud pública nos ayuda a ponerle cara humana, nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en los territorios con la gente hoy y con todos nosotros, que eso me parece que viene después, ¿no? Y ahí, vamos a hablar de algo después, me parece. No me quiero adelantar. Pero el asunto es que en los últimos 10 años viene cambiando un montón. Parte de lo que sabemos acá es que esto se está acelerando. Más de lo que cualquiera de nosotros estaba esperando, más de lo que el propio IPCC y la ciencia venía pensando, se está acelerando y nos viene sorprendiendo el nivel de impacto. Y eso tiene que ver con lo que decía Andrés, nos tocan las múltiples causas al mismo tiempo, nos tocó la pandemia, con el cambio climático, con las crisis económicas, con las guerras en el camino. Y bueno, no se puede poner pausa en ninguno. No podemos poner pausa. Es lo que nos toca, y nos toca mirar todo esto al mismo tiempo. Y parte de lo que veníamos hablando con mi hija antes de pensar es que, bueno, no nos viene saliendo bien todo. Y como decía Andrés, venimos avanzando un montón, no lo necesario, y entonces nos toca este espacio es espectacular para pensar, bueno, ¿qué de todo lo que estamos haciendo no nos estaría funcionando? Formo parte de un mundo que creo que empezar a ponerle mirada de salud pública no es fácil decir el cambio climático no importa cuando los datos vienen de salud pública. Entonces ahí invito a empezar a mirar qué tiene que ver la salud pública con el cambio climático y qué datos están viniendo de ahí que nos ayuden a convencer, a mirar, a pensar
cómo bajamos vulnerabilidad y después también, bueno, por dónde salimos, que es parte de lo que queremos hablar hoy. No sé cómo vamos de tiempo, Thais. Justo. Bien, listo, ya estamos. Así que si lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, seguimos. después. Sí, no, perdón. Es que tal vez soy muy exigente como moderadora y hay un tiempo que tienen que cumplir, así que bien, la idea es que, nada, pueda haber, sobre todo, espacios pues para ustedes, tiempo de preguntas. En algo de esto que decías, igual que quiero retomar, Antonella, algo en el entrenamiento dice que como siempre nos toca hablar del problema, anticipamos al público que se viene algo positivo sobre el final, así que después las preguntas justamente van a ir, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque el IPCC dice que se está acelerando, venimos mal, todavía hay una ventana de oportunidad. Un poco, se está cerrando bastante, pero bueno, la tenemos ahí. Pero en línea con eso, quiero pasar a Mijael en todo esto que recién escuchabas, ¿no? De lo que nos dice la ciencia y lo que traía Antonella. Muchas veces, por así decirlo metafóricamente, cuando las llamas arden, pareciera que todos están, ¿no? Como preocupados en el tema, y después no. Y después vemos esto que, ok, se acelera el impacto y lo vemos que estamos a la altura con la acción que se requiere. Y a la par empezamos a ver un montón de discusiones respecto a la responsabilidad solo del norte y nosotros tenemos que seguir como queremos acá en el sur o cuál es el modelo de desarrollo y qué tipo de transición hay que hacer. Frente a todo esto, o sea, ¿qué desafío ves, pero como representante desde la, digamos, desde la juventud? ¿Cómo ves todo este contexto? Hola, ay, qué fuerte. Siempre me pasa lo mismo, no sé, tengo mala suerte con eso, o buena. ¿Quién dice? Bueno, muy buenas noches, creo que ya puedo decir buenas noches. Tengo un problema, Thais, y les digo a todos y todas, o quizá, no sé, ustedes me dirán, que tengo demasiados puntos, veremos con cuántos llego, pero sobre todo tengo demasiadas preguntas. De hecho, tengo muy pocas afirmaciones, así que ustedes me dirán, pero cuando hablábamos en la previa con Thais, yo le decía, mira, la verdad es que tengo muchas preguntas para llevar, ojalá que sirvan. Y creo, y retomando un poco lo que Andrés decía hace un rato, que para mí uno de los desafíos centrales de hoy, de este espacio, es irnos con alguna pregunta que no hayamos traído ni bien llegamos acá, a este centro cultural. Creo que si no nos hacemos preguntas, entonces no avanzamos, y no avanzamos en el hacer. Y creo que el hacer sucede cuando nos preguntamos y cuando nos interpelamos. Entonces, no solo que celebro los espacios de encuentro, sino que creo que es fundamental que nos preguntemos y nos repreguntemos. Y también me animo a decir algo, que nos incomodemos un poco, porque creo que si no nos incomodamos, entonces no salimos, y ahí hablo por mí, a título personal, de cierta zona de confort en la que creo que muchas veces estamos. Y en ese sentido creo que hay algo interesante que es resignificar algunos conceptos. ¿Qué es participar? Para ustedes, estar acá, ¿es participar? Levante la mano quien crea que sí, les pido por favor, sin timidez. Hay algunas manos tímidas, se van levantando, es como que van rompiendo el hielo. Bueno, para mí participar. El tema es qué hacemos con este tipo de participaciones. Participar no solo en una audiencia pública, claro que es mucho más, es también salir a las calles. Y creo que en las calles, y tomo también lo que se dijo anteriormente, en Argentina tenemos una cultura que claro que tenemos que reivindicar. Y más en este año tan emblemático de 40 años de democracia. Pero sinceramente también ahí sí comparto una preocupación, que quizá en ciertas movilizaciones creo que debiéramos crecer en número, y crecer en número no solamente por una cuestión de cantidad, sino de que crezca la demanda desde la sociedad argentina y latinoamericana en esta agenda socioambiental, y eso es fundamental. Entonces, la humilde invitación a que nos vayamos de acá pensando en qué espacios participamos, en qué espacios también llevamos preguntas. Y en esa línea de resignificar conceptos, veré cómo llego con la lista que me traje hoy. Creo que hay algo interesante cuando hablamos de transición y de transición justa, que es cómo garantizamos que haya energía asequible, energía para todos y todas, no solo para unos pocos. Porque digo, ¿litio para quién? ¿Para quiénes? Digo, ¿es para el norte global? ¿O es para que toda la población argentina y latinoamericana acceda a la energía? Digo, creo que hay que plantearnos preguntas, claramente no es blanco-negro, pero creo que lo interesante es pensar el contexto social que habitamos en Argentina. Más de un 40% de la población viviendo debajo de la línea de la pobreza. Tiene que ser una constante que nos lleve a repensar cómo salimos adelante. Y pensar en clave climática
pero con el contexto social. Y si algo reivindico de los últimos años del movimiento socioambiental es justamente este concepto, entender a lo social y a lo ambiental como un todo. Y creo que ahí hay un concepto interesantísimo para quienes lo conozcan, perdón por ser reiterativo, pero tiene que ver con el ecologismo profundo. Una persona aquí presente, Javi Goldstein, a quien admiro y quiero muchísimo, fue quien lo introdujo en mi vida hace unos cuantos años, y creo que es interesante cómo pensamos estas agendas, estos temas, desde una mirada profunda, justamente viendo la raíz de las problemáticas y no pensando soluciones superficiales, que creo que lamentablemente es lo que en el último tiempo viene sucediendo y muchísimo. Discursos hechos, soluciones que después vemos que no son tales, y justamente en ningún momento se pone sobre la mesa la pregunta de, por ejemplo, ¿qué consumimos? ¿Por qué consumimos lo que consumimos? Los grandes parques solares que se están llevando adelante en distintas partes del país, esa energía, ¿para quiénes es? De vuelta, ¿es para que toda la población tenga el acceso a la energía? ¿O es para seguir fomentando un modelo para pocos y ganancias para pocos? Y eso creo que es importante. Quizá una de las pocas afirmaciones, tú me dirás, voy cerrando, una de las pocas afirmaciones que traigo hoy, y lo hablaba antes con distintos compañeros y compañeras de Consciente Colectivo, tiene que ver con qué es ser joven. Y creo que en parte ser joven, humildemente lo creo, tiene que ver con seguir creyendo que las cosas pueden cambiar. Porque si no seguimos creyendo que las cosas pueden cambiar, entonces, discúlpenme, señoras y señores, compañeros y compañeras, ¿para qué estamos acá? Pero no solamente acá, sino en general. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si no creemos que las cosas pueden cambiar, que este contexto de múltiples crisis lo podemos revertir, o podemos pensar un modelo en el que todos y todas habitemos en armonía con este planeta Tierra, entonces creo que en algo le estamos pifiando. Y como dijo antes Anto, y lo hablábamos hace un ratito, el partido lo estamos perdiendo hace rato. Y en ese perderlo creo que tenemos que cambiar la receta. Si hablamos en términos de cocina, claramente a la receta le estamos pifiando o con los ingredientes o con la forma de cocinar. Pero creo que tenemos que parar la pelota y pensar cómo salimos adelante y qué hacemos de acá en adelante, justamente para habitar de otra manera. Y algo central, y cierro con esto. La mirada antropocéntrica que nos tiene muchas veces a los seres humanos en el centro de la película, como si fuéramos los únicos seres que habitamos en este planeta Tierra. Y creo que tenemos que empezar a acercarnos a miradas donde nos entendamos como uno de los tantos seres que habita este planeta Tierra, pero no como los únicos. Y justamente hablando del artículo 41 que antes Andrés trajo, los jóvenes y la perspectiva intergeneracional, para que no seamos solo la cuota joven de una foto, sino para que también estemos en las mesas en donde se toman las decisiones. Muchas gracias. ¿Vos hasta qué edad crees? Ya quedé afuera. Yo creo que hay algo también de alma joven, no tiene que ver solo con un número. Bien. El espíritu no se está aplicando a todo lo que dijiste. Bien. Verónica, Micael recién mencionó algo de esto de cómo hacer las preguntas, ¿no? De la energía, de cómo hacer para que sea energía para todos, empezar a preguntarse, bueno, extraer litio, para quiénes o para qué beneficios. Y creo que muchas veces cuando se habla de lo que es la problemática del litio, a veces se habla muy cómodos de quizás del escritorio, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Entonces, compartirnos, vos estás acá hoy, venís justamente del territorio, vivís el territorio, ¿cuál es la problemática ambiental, social, cultural para ustedes de la extracción del litio? Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Verónica Chávez, yo vengo de la comunidad Santuario de Tres Pozos. Hoy estoy ejerciendo como presidenta. Mi comunidad queda en el territorio de Salina Grande y Laguna Guayatayoc. Y bueno, la problemática que nosotros tenemos allá en mi comunidad es una cuenca que nosotros venimos desde 12 años atrás aproximadamente, esta lucha de no al litio. Bueno, nosotros, como habló don Andrés, nosotros cuando llegaron las empresas, cuando llegó el gobierno entregando nuestro territorio, no nos hicieron la consulta. Y el convenio 169 dice bien claro que nosotros tenemos que ser consultados porque somos seres humanos igual que
los gobiernos igual que las empresas. Y ahí nosotros se reunimos, hacemos la organización que ahora es Cuenca de Salina Grande y Laguna Valle de Yoco, a donde nosotros pedimos la consulta y con todos los años, entre demandas, amparos, hasta llegar hasta el año 2020-22. Y bueno, como llegó la pandemia, como que se quedó todo tranquilo y después si dimos cuenta que el gobierno seguía avanzando. Entonces nosotros seguimos diciendo que no hemos sido consultados. Y bueno, y el gobierno seguía avanzando en esto y el problema cada vez es más grande. Y bueno, hasta el año 2021 habían 11.000 hectáreas ya vendidas y sin nuestro consentimiento. Y entonces eso para nosotros es muy grave. Ustedes como mucho capaz habrán llegado a Salinas Grande. Ese es el territorio que hoy, esa hermosa salina, está en peligro. Y nosotros como comunidades no queremos la extracción de litio, es porque es un mineral que trae mucha extracción de agua, litros de agua de salmuera y agua dulce. Y entonces como nosotros vivimos en una cuenca hidrológica donde el agua no tiene salida, entonces decimos, todos nosotros que estamos ahí, decimos que tiene que ser una consulta colectiva, no tiene que ser una consulta individual. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tema de agua. Y entonces los gobiernos o las empresas, o llamemos a todos aquellos que quieren extraer el litio, ellos no tienen que ir a arreglar con una persona o con una comunidad. ¿Por qué? Porque es una consulta colectiva, porque el agua no tiene frontera. Y entonces en eso estamos totalmente nosotros desacuerdo, nosotros no queremos eso. ¿Por qué? Nosotros queremos resguardar nuestro territorio, porque ahí vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Tenemos una identidad, tenemos una historia en esos hermosos territorios, a donde yo viví, a donde era pequeña, a donde pasteaba mis ovejas, cantando mis coplas, gritando mis ovejas, a través de coplas, a través de poemas. Y es muy triste que ese territorio se destroce, es muy triste. Es por eso más que nosotros no queremos dejar el territorio sanito como lo hemos encontrado. Por eso es la lucha que nosotros estamos ahora. Y ese territorio tiene que llegar sano para nuestros bisnietos que vienen, nuestras generaciones. Lo queremos cuidar ese territorio, por eso no queremos nosotros el litio. Y decimos bien claro, ¿para quién es el litio? Que dicen que es el cambio climático. ¿Por qué? Reaccionemos, analicemos, escuchemos a las personas que están en el territorio. No vayamos ciegamente a hacer destruir ese territorio. Nosotros lo que entendemos, los que quieren sacar el litio, ellos dicen, vamos a salvar el mundo. Pero, ¿qué van a salvar al mundo? Están dando lujo a aquellas personas que tienen dinero. Nosotros como comunidades nunca vamos a tener esos autos eléctricos que dicen que no contaminen. Nosotros no. Pero ¿de dónde sale la materia? El mineral de nuestro territorio, donde nuestros abuelos nos han cuidado. Y ahí sale. ¿Y quién se beneficia? Los que tienen guita, nada más. No es salvar el mundo, es dar lujo a aquellas personas. Por eso yo le digo, pensemos, analicemos. No solamente vivimos seres humanos, también viven nuestros animales, la gata, la vicuña. Ellos no tienen defensa. Ellos para nosotros son familia. Es por eso que nosotros se jugamos también por ellos, se jugamos por todos los seres humanos, los que tienen vida. Bueno, eso analicemos entre todos. Y también yo les digo nosotros, los que estamos viviendo allá, tenemos un respeto, queremos vivir en paz, queremos estar tranquilos. Nosotros no estamos pidiendo trabajo, pidiendo planes, no estamos pidiendo nada al gobierno.
Nuestros abuelos, ellos han vivido de su ganadería, de su artesanía, de su cultura. Ellos han vivido, han hecho su vida, así como han venido y se han ido. En la vida no es vivir feliz de lujo, sino la vida es de saberlo vivir, que todos llamamos a la misma economía, todos. Pero no es de destruir ese hermoso territorio. Con mucho le decimos que Dios me dio este territorio, le tenemos que cuidar, tenemos que dejar sano para los otros. Bueno, eso yo le digo a todos, que analicemos, veamos todo esto, qué vamos a hacer si queremos el litio. Nosotros con los autos no vamos a comer los autos, tendremos unos 5, unos 10 años, y después una chatarra que está tirada ahí, no es más nada. Y si llega el litio, como dice el gobierno dice, mira, va a haber fuente de trabajo, es mentira, no va a haber fuente de trabajo, es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué le digo? Porque se va a estar apenas 10 a 20 años, después no tenemos nada, tenemos hambre. Un territorio destrozado, un territorio que no va a haber agua. ¿Qué va a hacer la gente que están ahí? Esa gente, ellos también son un ser humano, tienen que ser respetados, nos tienen que escuchar. Nosotros queremos que nos escuchen, esto queremos que se visualice al mundo, no solamente al país argentino, sino al mundo entero, que nos ayuden. Nosotros queremos que se publique todo esto. Nosotros no queremos el litio, no queremos dejar sano el territorio como dejaron nuestros abuelos. Bueno, eso es todo. 1.000.000 de gracias. Bueno, en línea con todo lo que venimos escuchando de todos ellos es como, ya me siento en el modo si era la película de Don't Look Up, DiCaprio queriendo gritar, ¿no? Como porque está, o sea, venimos mal el tema de participación, escuchar a las comunidades en territorio, basarnos en la ciencia, mismo que haya participación activa, ¿no? De la juventud en los procesos de toma de decisión. Ander dijo también discutir, ¿no? Un nuevo rol del Estado. Estamos viendo que definitivamente el paradigma actual de la política ambiental no viene funcionando, no se avanza en nuevas normativas que se necesitan y las que ya, digamos, han sido sancionadas no están implementadas correctamente. ¿Cómo ves eso? ¿Cuáles son? Como sé que podríamos estar una hora, ¿no? Hablando, pero en breve, ¿cuál crees vos es que hay uno o los principales desafíos que presenta hoy, ¿no? el paradigma de política ambiental que impera? Gracias, Thais. Gracias a las compañeras del FAR por la invitación. Respecto a tu pregunta, creo que lo que tenemos que analizar es también, nosotros siempre decimos que en términos de brecha de implementación, en términos de normativa ambiental, estamos atrás, porque lo que vemos es que entre lo que dice la norma y lo que realmente se cumple, cada vez se incrementa. Pero eso no significa decir, hoy yo creo que nosotros como Argentina tenemos una vasta normativa ambiental, sin perjuicio que todavía tengamos deudas pendientes como la ley de humedales, como la ley de evaluación ambiental, como una ley de aguas, ¿no? Porque esa ley seguramente hay que reformarla. Sí creo que nos tenemos que animar los abogados siempre hablamos de la forma y el fondo, ¿no? En cuanto a la forma, yo creo que tenemos que animarnos a pensar en otros diseños institucionales. Y aquí voy a traer un tema, no menor, que por ahí hoy quizás todavía no se ha nombrado, que es el tema de la deuda, ¿no? Estamos de nuevo en un contexto de deuda, en un contexto de restricción, en un contexto de que parecería que la única salida es
seguir explotando y esquilmando los territorios y los bienes naturales. Entonces, respecto a esto de la deuda, también me gustaría plantear el tema, digo, de la coherencia, porque la realidad es que cuando hablamos de evaluación ambiental y lo que vemos, digo, en términos de diseños institucionales, es que siempre termina el zorro cuidando el gallinero. ¿Por qué? Porque las evaluaciones ambientales, y lo pueden decir aquí todos, los que estamos, digamos, por ahí en algunas, acompañando comunidades y demás en el territorio, las evaluaciones ambientales las hacen las direcciones o los ministerios de minería. Las direcciones de bosques, en su gran mayoría, dependen de los ministerios de la producción, que son los que, como principal métier, tienen ampliar la frontera agropecuaria o ampliar, en términos de toneladas y demás, la explotación agrícola. Entonces, me parece que una de las cuestiones que tenemos que pensar es el diseño institucional, no solamente en términos provinciales, sino también en términos federal, y también el rol, ¿no?, que ha jugado incluso agencias internacionales, los organismos multilaterales de crédito, porque de hecho el Banco Mundial tenía un programa que estaba destinado a fortalecer las DIPCAM, que eran las direcciones de minería, de las cuales después nos quejamos. Sí, el Banco Mundial que está ahí. Claro, el Banco Mundial, digo, hace un programa específico de fortalecer a las direcciones de minería para que avancen, digo, en competencias ambientales, ¿no? Entonces, me parece que en términos de diseño institucional es importante tenerlo en cuenta, digo, como pensándolo en términos de organización y funcionamiento del Estado, ni hablar de cuestiones que tenemos que entender que tienen que funcionar hoy. No es posible, con la cantidad de tecnología que hay. Podemos ver cuántos incendios hay en línea y no podemos saber cuánto se está desmontando. Digo, hoy tendríamos que tener un monitoreo del desmonte nativo asequible a todo el mundo, que hagamos clic y veamos, ¿no? O sea, hoy eso es posible con la tecnología. Si falta audacia, si falta voluntad política, si falta transparencia, si falta comprometerse con aquello que creo que consecuentemente en estos 40 años de democracia hemos demostrado como sociedad argentina, que no bajamos los brazos, y me parece que el sector ambiental tampoco. Respecto de, me parece que voy a dejar para la segunda parte la cuestión relativa al fondo, pero sí me parece que este tipo de cuestiones, el diseño normativo, también tenemos que apropiarnos de la sociedad civil y decir, bueno, todo esto se puede hacer mejor. Digo, yo me imaginaba, cuando me tocó ser funcionaria, me encantaría que los pedidos de acceso a la información pública sean in voce, como los tribunales orales, y vos te sientas a contestar inmediatamente lo que te pregunta la sociedad civil, y no que sean unos expedientes choclos de 6 meses, ¿no?, que después no nos sirve a nadie cuando tenemos la respuesta. Así que bueno, nada, para seguir pensando. Por eso te fuiste, ¿no? Porque cosas como esas no funcionan. Eso igual sería para un café o birra después, para hablar con no, pero sí, se entiende a lo que sí también de la burocracia, ¿no?, de todos los procesos. Pasa un poco el micrófono para ya se escucha. Para ahora, la cosa es así. A mí Andrés me dijo que tenemos que tratar que la gente se vaya con espíritu de involucrarse. Entonces ya vimos que la cosa no está muy bien. Vamos a hablar ahora de eso, basándonos en la ciencia, ¿no?, en esta ventana de oportunidad que tenemos frente a la crisis climática y ecológica. Es una ventana que se está cerrando por todo eso o algo de lo que hablamos recién, pero que todavía está abierta. Entonces, hablar un poco de qué es lo que podemos hacer o lo que se debiera hacer, o cuáles son como los caminos posibles, ¿no?, en esto de, basándonos en el título del IAF, el laberinto de las transiciones. No hay definitivamente como una sola solución, sino se está pensando y rediseñando permanentemente. Entonces ahí tengo que preguntarte en esto que vos nos trajiste hoy de que debiera, ¿no?, todo estar contemplado también desde una mirada de salud. ¿Qué cambios debieran quizás hacerse, sobre todo pensando en el corto plazo, para que las políticas climáticas no pierdan de vista este enfoque? Ahí arrancó. Bien. Va de pregunta, pero vamos con alguna cosita concreta. Pero algo que hablábamos con Thais hace unos días, que parte del asunto es dejar de minimizar. ¿En qué implica este gradito? ¿Qué implican estos 2 grados? No sé cuántos de ustedes habrán escuchado o habrán creído hasta hace poco que la ola de calor es un cachito más de calor. ¿Qué puede ser un cachito más de calor?
Y después hablábamos que si no te juntas en esta ciudad abajo de un aire acondicionado, se complica el cachito más de calor. El cachito más de calor es fácil si tenés agua y tenés aire acondicionado, si no se complica, ¿no es cierto? Y muchísima gente no tiene acceso a ninguna de las dos cosas. Y ahí viene la vulnerabilidad, los mayores. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer, hablábamos, Argentina, es en una de las partes buenas, si quieren, del Lancet Countdown Sudamérica, parece que Argentina es el único de los países de la región que creó el sistema de alerta con las olas de calor. Ahora, creo que la mayoría de la gente todavía no entiende qué es una ola de calor y por qué son peligrosas. Y por qué no hay que salir a correr y por qué es importante prestarle atención. Algo que no tenemos y que debiéramos tener urgentemente antes de ayer, el sistema de calidad del aire. Tenemos muy poquitas estaciones en Argentina, algunas ni siquiera miden los contaminantes más críticos, que son las partículas más chiquititas, que llegan al torrente sanguíneo, no sé, médico igual, así que me voy a quedar ahí. Pero eso es una de las cosas súper concretas que pasó el año pasado, en el medio de los incendios en el Delta, en donde el Ministerio de Salud, al que yo banco muchísimo, la mayoría de las veces lo banco, vengo de ahí, le dijo a la gente póngase barbijo, y la verdad había que hacer muchísimo más que decirle a la gente de Rosario que se ponga un barbijo en el medio de los incendios. No tenemos sistema de alerta, debiéramos tener clarísimo qué implica cuando la calidad del aire supera ciertos umbrales de cosas que no hay que hacer. Hay países de Chile, Colombia, una cantidad de lugares donde se suspenden los partidos de fútbol. Y Rosario superó esos umbrales 10 millones de veces el año pasado, a cada rato. Y eso es proteger a la salud pública y es entender que el cambio climático, que los incendios, que generan impacto concreto. Los datos que tenemos alrededor de Rosario son bastante feos de lo que pasó. Entre las cosas que tenemos que generar es datos que nos guíen en el armado de la política pública. Por ejemplo, ¿cuánta más gente visitó una guardia durante los incendios? Explotaron las guardias, ahora no tenemos datos concretos. En Rosario se habían agotado los nebulizadores. Si no tenés ventana de doble vidrio, es imposible frenar el humo dentro de una casa. No hay como frenarlo. Cantidad de gente que se despertaba. Yo vivo la mayor parte del año en San Martín de los Andes. Tengo el privilegio de no saber lo que es despertarse con la garganta seca, los ojos irritados. He estado expuesta, de hecho, a contaminación del aire muy pocas veces en mi vida y cada vez que me pasa lo siento al minuto de que no puedes respirar profundo. O sea, tengo el privilegio de haberlo vivido muy pocas veces en mi vida. Pero eso pasa, entonces tenemos que empezar a diseñar la política pública para visibilizar el problema. Claro, y a veces no generamos el dato, como decía Florencia, y porque nos genera problemas generar el dato. La capacidad de generarlo está. La tenemos. Es una cuestión. Nos sobra capacidad para generar un sistema. No es difícil monitorear la calidad del aire. Hay monitores hoy que se venden que podemos tener uno acá arriba de la mesa si queremos. Entonces eso es esa audacia, esa decisión de decir, vamos a empezar a monitorear esto porque queremos saber si vamos bien o mal, que como decía Andrés, con el informe del estado de ambiente son un poquito lavaditos y no tienen mucho indicador concreto. Es decir, no venimos bien. Tenemos brechas así de gigantes. Entonces, en los planes acordes a los riesgos es lo que nos falta y en todo caso lo que colectivamente tenemos que empujar. El año pasado yo formé parte del Consejo Asesor que hizo el Plan de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático Argentina y parte de las discusiones ahí eran vamos con metas concretas, ¿no? Vamos a promover la calefacción, no sé, los colectores solares para agua caliente. Y seamos un poquito más concretos con la meta. Era como, empujemos. ¿Y cómo vamos a monitorear esto? Y bueno, el sistema de monitoreo se nos armó. Eso forma parte de decir, bueno, y el plan, y bueno, y ahora la implementación, somos malos nosotros en Argentina en eso. Mucho plan, no somos el único país, claramente, pero mucho plan y después, bueno, a ver, concretamente, ¿vamos mejor o vamos peor? Ahí tenemos, me parece, mucha cosa concreta en la que avanzar en estos próximos años para entender por dónde estamos caminando y para que eso nos ayude a darle real dimensión al tema. Sí tenemos los datos económicos, claro, se perdieron tantos millones de dólares por la sequía. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? En la evaluación siguiente te dicen que es estratégico explotar hasta la última gota que haya en Vaca Muerta y hasta el último pozo de litio, le guste o no a las comunidades, básicamente.
Y en el mismo minuto te pueden decir que Todos no sabemos qué hacer con la sequía. Nadie está hablando de cambio climático. O sea, Claro. es sequía y después y vaca muerta. Y vos decís, Pero no estamos viendo, hay algunas conexiones ahí. Y quizás en la parte nuestra, bueno, ¿cómo hacemos para que esas conexiones sean mejor? Puede ser parte de nuestro trabajo, ¿no? Creo que seguro que me comí el tiempo ya. No, ¿Cómo está estás? justo. Estoy justa, perfecto. Yo quería como, pero no me quiero meter porque si no No, va dale, a seguir, pero creo que podría, ya que Mijael dijo que hay que dejar como preguntas al público, después también está, una vez que existen esos datos y esas políticas, cómo hacer para que se respeten, ¿no? Porque solo cuando vos decís ola de calor, no sé si les pasó, pero al mediodía gente corriendo en la plaza y vos decís ola de calor, chicos, 45 grados, te hacen mal a la salud. Entonces, yo por lo menos como comunicadora, esa es la parte en la que me pregunto en qué estamos fallando para que se entienda que realmente es grave. Pero bueno, la dejamos así como para de último hablar después con el público. Y Verónica, quiero volver con algo que dijiste en esto de pensar soluciones posibles o caminos posibles. Vos dijiste que no quieren extracción de litio. ¿Hay alguna, digamos, cómo ven ustedes una posible transición energética o de eso que se necesita, ¿no? Para actuar ante la crisis que pueda tener incorporada su mirada y su voz? Hola. Y bueno, nosotros dijimos que no queremos el litio. Y bueno, porque nosotros no queremos hacer el sacrificio de que para salvar el mundo y que se sacrifiquemos nosotros. Y bueno, eso está muy claro. Nosotros ya lo hemos analizado, lo hemos visto de esta manera y bueno, se tiene que ver de otra manera. No solamente utilizar el auto es para salvar el mundo, no. Entonces todos tendríamos que meternos en la cabeza y analizar y ver cuál sería la otra salida. Para mí no es que sí o sí tiene que ser el litio. Y bueno, por eso yo vengo a decir esto, que nosotros no queremos, porque si nosotros decimos que vamos a salvar el mundo y nosotros si quedamos sin agua. ¿Por qué? Porque es una cuenca endorreica y a donde no tiene salida. Entonces nosotros, el peligro está en nosotros. Y entonces es por eso que nosotros no queremos y queremos dejar sano nuestro territorio como dejaron nuestros abuelos. Y bueno, para ver de otra manera lo tenemos que analizar, lo tenemos que ver, pero no, para mí que el litio no es que salva el mundo. El próximo paso más importante que vos mencionaste sería el tema de una participación real, ¿no? De ustedes y una participación colectiva y no esto individual. Claro, lo que yo decía, lo que no tenían que hacer los gobiernos, no tenían que hacer una consulta colectiva. Y entonces ese nunca se hizo y no hay esa voluntad del gobierno de hacerlo. Lo que él hace es dividirnos, buscar gente, amenazar, es lo único que está haciendo hasta ahora. Por eso es que no se lo ve claro el objetivo del gobierno, no hay esa voluntad propia, esa voluntad buena de decir que vamos a consultar a todos, sino que hay de hacernos pelear y para entrar a él como él nos guste. Y nosotros no vamos a dar el brazo a torcer, vamos a seguir luchando, porque nosotros no vemos que con el litio vamos a salvar el mundo, no vemos. No es una salida total y no es lo justo, porque nosotros también tenemos derecho de vivir tranquilos como todo ser humano y no hay esa. Nosotros estamos viendo que el litio en Salinas es un territorio bien bonito y la sal que se extrae es que está llegando a la mesa, no solamente la Argentina, también se está llegando al país. Y entonces no es que el territorio es para agarrarlo y destrozarlo una sola vez, ¿no? Aquí nosotros tenemos que ver bien. Florencia, definitivamente, o sea, la participación, mejorar la participación o que empiece una participación más inclusiva debiera ser uno de los
puntos a modificar en el corto plazo, ¿no?, de la política pública ambiental. ¿Cuáles consideras que debieran ser los otros fundamentales? Sobre todo, la pregunta te la hago tranqui, en un año electoral, no sé si alguno lo tendría que tener en cuenta. Primero, que haya propuestas de ya que no las ambientales, pero ¿cuáles crees que debieran ser los próximos pasos para esto que mencionabas antes de un cambio, ¿no?, de paradigma en la política ambiental? Bueno, a mí al principio había hablado de los abogados. Tenemos, además de tener el defecto de ser abogados, tenemos esta cosa de hablar de la forma y del fondo, ¿no? A mí me parece que es muy importante pensarnos, digo, desde la sociedad civil, pensar qué rol juega la justicia, ¿no?, el Poder Judicial en términos de justicia ambiental y en términos de garantizar que esa brecha de implementación de pronto no sea un camino kilométrico. Entonces ahí creo, y vuelvo al tema del fondo, me parece que nosotros tenemos que pensar que es fundamental no sacar el foco de la Constitución, de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. De la Constitución, porque no es solamente el 124, como les gusta decir generalmente a las provincias, es también el 41, es también el artículo 75, inciso 17, y el artículo 75, inciso 19, la cláusula del desarrollo, cuando habla de equidad, y aquí retomo el tema de la desigualdad, y es una herramienta para equiparar las desigualdades territoriales. Ahora, hablar de pueblos indígenas también, porque la realidad es, y hoy no tenemos excusa, y aquí la veo por ahí a Ana Dipancracio, hoy no tenemos excusa, después de haberse aprobado el marco global de biodiversidad en diciembre del año pasado, que establece el 8J y da cuenta de que los territorios en el mundo mejor conservados son los territorios en los que están los pueblos indígenas. Entonces me parece que como argentinos nosotros no podemos permitir, como ambientalistas, o activistas socioambientales, no podemos permitir que siga el racismo. Y yo no solo las felicito a las chicas por haber elegido mayoría mujeres, sino que de los 5 que estamos aquí, 3 somos mayones. Entonces me parece que el racismo es algo de que a los argentinos, argentinas no nos gusta hablar, pero la realidad es que existe. Y la realidad es, digo, que la misma Mendoza, que se supone que porque ha sido ambientalista, luchó contra la minería y tal, la realidad era que el principal motor de aquella lucha contra la minería ha sido la producción vitivinícola. Porque hoy es la misma provincia que aprueba una ley, que tiene la desfachatez de aprobar una ley en la que dice los mapuches no son indígenas. Tenemos un ex senador que dice que los mapuches son chilenos cuando se cae de Maduro en cuanto a lo ilógico de decir que pertenece a la Araucanía, que era un territorio chileno, cuando en realidad antes no había Chile y Argentina. O sea, no había límites hasta el día de hoy, digo. Entonces, para mí el tema de pueblos indígenas es fundamental que abracemos los principios de los pueblos indígenas, lo que es la normativa de pueblos indígenas, el convenio 119, la Constitución, y después, ni hablar, exigir transparencia y exigir estadísticas judiciales. Entonces, no puede ser que en Neuquén haya más casos por temas de maltrato animal, tracción a sangre, que por dejames o cuestiones vinculadas a la industria hidrocarburífera. No puede ser que la Corte Suprema haya sacado un fallo en febrero, el 28 de febrero pasado, diciendo que de pronto la causa con el tema de la aplicación de agroquímicos del Foro Ecologista de Paraná, que implicaba la aplicación de agroquímicos a 1021 escuelas, a niños y niñas de 1021 escuelas, la Corte se haya tomado 4 años para decir que de pronto se trataba de una cuestión, no se la trataba en virtud del artículo 280, diciendo que era una cuestión intrascendente, carente de trascendencia e insustancial. La salud de niños que acuden a la escuela, cuyos docentes deciden accionar ante la Corte se toma 4 años para decir eso. Digo, son las cosas que nosotros no podemos permitir, me parece, como sociedad civil, como activistas, el no tener, o sea, no puede ser que yo no pueda saber como ciudadana cuántas empresas están demandadas, cuántas son las empresas que están demandadas, cuántas causas hay, cuánto tiempo duermen las causas. ¿Cómo puede ser que la causa por el tema de Salinas Grande que llevan aquí los chicos de FARC se hayan tomado años para hacer un nuevo pedido de informes? ¿En serio? O sea, digo, para pensar en esto, en el tiempismo y en estas cosas, y después tenemos de pronto cortesanos ambientalistas, ¿no? Entonces, son el tipo de cuestiones
que me parece que requieren coherencia de todos los que estemos, a los que les toquen estar en los estamentos estatales y quienes estamos en el activismo, que abandonemos esta cosa de coyuntura o de luchas espasmódicas, y aprendemos para mí hay que aprender de quienes, de los activistas de derechos humanos. O sea, las organizaciones de derechos humanos en Argentina son un ícono, me parece, a nivel global. La manifestación en contra del 2x1 es algo de lo cual nos enorgullecemos. Y así no haya un resultado hoy, así no haya un resultado mañana, así no haya un resultado dentro de 3 años, la realidad es que los logros se vienen viendo y de hecho hoy estamos por cumplir 40 años de democracia. Es decir, me parece, no por nada, y aquí me permito, a mí me tocó por suerte trabajar en el 2004, cuando me acuerdo que lo iba a ver, éramos más jóvenes, cuando lo iba a ver a Andrés en un evento en Salta. Desde los derechos humanos habíamos establecido la moratoria, la suspensión de desmontes por 6 meses en Santiago del Estero, pero para proteger a las comunidades campesinas para que no sean desalojadas. Entonces, están intrínsecamente relacionados, ¿no? Entonces me parece que tenemos que mirarnos al espejo y tener coherencia, y tener audacia y pedir más, cada vez exigir más. Gracias, Florencia. Voy a hacer mi anteúltima pregunta y preparen porque vienen las suyas después de esta. Quería solo hacer como un asterisco y poner así abajo. Se mencionó ya hoy 2 veces el marco de biodiversidad, que no creo que muchos pueden tener en la cabeza el Acuerdo de París, no tanto el marco de biodiversidad, porque además se acordó el día que salimos campeones en Argentina, entonces no creo que lo tengan en el radar. Búsquenlo, está en español. Siempre yo soy de la idea que hay que acercarse a esos documentos para entender, qué es a lo que se comprometieron los países y qué es lo que hay que exigir que se cumpla y se implemente en esta década. Eso como paréntesis. Entonces, pienso sus preguntas porque ahora vienen. Mijael, mi última pregunta. Un biólogo, cuando lo entrevisté, me dijo: lo individual sirve, lo colectivo transforma. ¿Cómo podemos, más allá de los cambios individuales que cada uno realice, la botellita, además, elegir cómo movilizarse, pero suena lindo lo de hagamos lo colectivo, pero cómo realmente involucrarse en lo colectivo? 5 minutos, ¿Qué pregunta? ¿Tienen 2 horas más? Si quieren pueden ir al baño, hacemos un parate y hablamos solo de esa pregunta. Qué complicado, sobre todo en este contexto de vuelta, de múltiples crisis, donde inevitablemente, y hace un par de días, en Argentina y en todos los medios se hablaba de que en unos pocos días el dólar había subido más de 100 pesos, y de repente la pregunta, otra más, de cómo hacer que las temáticas socioambientales entren en esas discusiones de la diaria, cómo llegan a los medios nacionales, cómo hacemos, y ya que antes lo nombraron, Flor, Thais, en año electoral, para que las distintas candidaturas hablen de eso. Y esa es una exigencia colectiva. No va a suceder porque un par de individuos digan: che, me parece importante que hablemos del cambio climático. Esa es una exigencia que nos corresponde a todos y todas aquí presentes, y no solamente a nosotros y nosotras, sino también con quienes militemos, con quienes activemos, con quienes laburemos en las escuelas, en las universidades, en los distintos espacios. Y esa exigencia es importante, porque creo que la participación en clave democrática no se da solamente el día que vamos a votar. Y eso es importante. ¿Qué exigimos a los distintos candidatos y candidatas? Y sobre todo algo no menor. Hay candidaturas que niegan el cambio climático y lo dicen abiertamente, sin ningún pelo en la lengua. Y eso lo tenemos que tener muy presente, porque no puede ser gratuito. Y no puede ser gratuito cuando hagamos las conversaciones para afuera. Nos tiene que preocupar, pero también ocupar. Y el ocupar, creo que es una pregunta que tenemos que pensar. ¿Cómo nos ocupamos? Y ahí voy a lo colectivo. Claramente separar, los hábitos se quedan a mitad de camino. Creo que mucho tiempo el greenwashing, la responsabilidad social empresarial muchas veces nos ha traído a estos contextos en los que nos hicieron creer que con pequeños hábitos el mundo iba a estar bien. Y así estamos. En Argentina, de vuelta, con millones de personas viviendo debajo de la línea de la pobreza, millones de personas que no tienen los servicios básicos y un largo etcétera de ejemplos posibles. Y estamos acá, y estamos donde estamos, y no digo solo acá en el IAF, en gran parte porque nos hicieron creer que con esas pequeñas acciones la cosa iba a cambiar. Y no cambió, sino que empeoró.
Entonces, sin duda que es importante las pequeñas acciones, los hábitos. Por ejemplo, separar los residuos. Porque esa separación de residuos es la que les permite a los cientos y miles de cooperativas de todo el país poder laburar en la diaria. Pero no alcanza, porque seguimos teniendo más de 5.000 basurales a cielo abierto en Argentina. Entonces creo que es importante también dar esa militancia para que no nos vendan humo, y perdón por la palabra, y perdón por mi francés, como diría alguno, de que con las pequeñas acciones no llegamos. Y que nos estamos quedando, y como dijimos antes con Anto, estamos perdiendo el partido y lo estamos perdiendo por goleada. Y en ese accionar colectivo quiero retomar algo de lo que trajo Flor antes, que es, por ejemplo, los procesos de implementación. En Argentina tenemos muy buenas normativas, lamentablemente muchas de ellas no se cumplen. Y hoy en día tenemos un desafío, lo traía Andrés también, entre tantos otros, que es, por ejemplo, la implementación del acuerdo de Escazú. ¿Cómo hacemos que un acuerdo excelente en su texto a la larga transforme la realidad? Porque si no transforma la realidad, entonces de vuelta nos vamos a haber quedado a mitad de camino. Y para que esos procesos de implementación sucedan, vuelvo a lo que decían antes, la exigencia y la exigencia colectiva. Y esa exigencia, perdón, no creo que se dé solamente con un tuitazo. ¿Sirven los tuitazos? Sin duda que sirven. Pero creo que en esta era de redes sociales, a veces de hiperconectividad, de tanto aparatito, creemos que quizá con un comentario, con un tweet, alcanza y que la cosa va a cambiar, y no está cambiando. Entonces, ahí es lo que me parece central de también cómo transformamos el paradigma tan individualista en el que estamos habitando hoy en día y viramos hacia un paradigma colectivo, donde justamente nos entendamos como parte de un todo y en ese todo nos encontremos con otros y otras, como sucede aquí. Si quieren, miren alrededor, no solo la sala llena, sino el qué hacemos con este tipo de encuentros. Hay organizaciones a lo largo y a lo ancho de Argentina. Para quienes no son parte de ninguna de esas organizaciones, la invitación a que sean parte. Y creo que no importa en cuál, el punto es organizarse y organizarse con otros y con otras. Y no pensar la solución desde mi propio ombligo, sino que justamente interpelarnos e incomodarnos en este contexto. Hace unos días en la facultad, y perdonen la vehemencia, pero hace unos días en la facultad, hablando entre distintas personas, pensábamos qué nos genera la crisis climática. Y me anoté algunas de las palabras que salieron en común. Miedo, angustia, ansiedad, preocupación. Todas las personas que estábamos en ese aula tenemos menos de 30 años. Y creo que es importante pensar qué hacemos frente a esos sentires que nos genera la crisis climática, la crisis socioambiental, la crisis socioeconómica que tenemos en nuestro país y en la región, justamente para salir adelante. Pero en ese salir adelante creo que también nos tenemos que atrever no solo a soñar, sino a creer que desde Argentina podemos proponer modelos alternativos. Porque creo que muchas veces adoptamos la creencia de que las soluciones tienen que ser importadas y que van a venir desde afuera, y muchas veces que van a venir desde el norte global, y creo que tenemos que reivindicar la mirada nacional, latinoamericana, con orgullo en muchos aspectos, como dijeron antes, en clave de derechos humanos, y también construir narrativas con otros colectivos y con otras organizaciones para trabajar de una manera colectiva en una mirada integral de cómo salimos adelante. Gracias. Bueno, ya tienen el GAP, el Marco Global para la Biodiversidad y el Acuerdo de Escazú, lectura para el fin de semana. O sea, de acá se llevan por lo menos mínimo para leer eso que era. El Lancet, perdón, bueno, ya hay que estar en español, sí. El de Sudamérica sí. El de Sudamérica en español, bien, listo. Ahí sumamos, ya 4. Dicho esto, preguntas del público. No conozco a esa persona que levanta la mano. Sí, a ver, ahí hay una y otra. Que vamos a tomar 2 por el breve tiempo. Y aquí hay otra. Allá, Enrique, no sé si hay micrófono o si te querés acercar. No le tenés miedo al escenario, Enrique, dale, por favor. Toma. Ahí está, Enrique de Villa, con ustedes. ¿Cómo están? Bueno, me pongo acá. Bueno, primero felicitar a FAR por este clásico, ya realmente es un clásico. Venir acá es como una cita obligada. Justo Andrés se fue, ¿está por ahí? ¿Dónde está? Felicitarlo por las cosas que dijo, estoy totalmente de acuerdo con todo su discurso, me pareció muy importante. Después, bueno, gracias a todos y todas, pero yo quiero recalcar a Verónica, ¿no? A Verónica Chávez, que está en territorio.
y que me parece que es clave que entendamos. Quiero felicitar a FAR también, porque tiene un trabajo territorial increíble, FAR, en el tema de la problemática del litio. De gente que es muy querida, muy aceptada en el territorio. Y que me parece clave, que tenemos que aprender de eso. Me preocupa cómo estamos viendo a veces, o desde Buenos Aires, incluso organizaciones ambientalistas, ciegamente hablamos del litio como si fuésemos estadistas, ¿no? El litio nos va a salvar. Y nos olvidamos de lo que pasa en los territorios, ¿no? No hay ambientalismo sin territorio. No hay ambientalismo sin conocer lo que pasa. Si no, metemos la gamba. Me parece clave entender esto. Después de hablar con Verónica, después de ir y visitar las 33 comunidades que viven en Salinas Grandes, que no quieren que sus territorios sean avasallados. Nadie lo explicó mejor que Verónica. Nadie. Nos tiene que hacer repensar las cosas que decimos desde acá. Entonces, más que una pregunta, quería una reflexión sobre eso, porque bueno, acá está gran parte del movimiento socioambiental y a veces es fácil hablar del litio desde acá, livianamente, sin saber que las consecuencias las sufren quienes están en el territorio. Nada. Muchas gracias, Enrique. ¿Y preguntas? A ver, allá, así elegimos de lugares diferentes. Sí, no, no importa. Tendría que haber bien zapatillas, no es cosa, pero... Ok, esta pregunta no sabía muy bien cómo hacerla, me gustaría sacar al lado, pero quería preguntarles cómo creen posible acercar a las juventudes y sobre todo a las adolescencias, porque mirando acá rápidamente veo muy poca gente de son todos viejos, decilo, son todos viejos, o sea, sí. Pero hay gente tipo de menos de 20 años y sin embargo en todos mis grupos de amigues tengo gente con ansiedad climática, entonces siento que estos lugares están buenísimos, los bancos, pero sigue faltando una pata en la que la gente que capaz no tenemos estudios universitarios, capaz ni siquiera estamos en la universidad, vamos a seguir sumando a esos espacios, aprendiendo y que se nos escuche, porque desde los 15 años estoy en el movimiento ambientalista y desde que tengo 15 años me dicen sos muy chica para entender lo que es la economía, lo que es la política, lo que es la ciencia. Entonces, nada, ¿cómo creen que se puede hacer ese acercamiento desde un lado poco constructivista? Bien, ¿podría responder la respuesta a mitad un joven y un viejo? Perdón. Vamos a hacer un mix. Acabo de cumplir 40 años, así que me banco el palazo. ¿Qué va a hacer? Parte de lo que pensaba, a mí me pasa eso. ¿Yo qué hago? Yo tengo sobrinas alrededor, yo salgo a juntar plástico en la playa con ellas. ¿Qué hace? Como mi tarea de acercar la contaminación es, me parece que mirar lo que esté uno alrededor a veces. En mi caso, yo vivo en San Martín de los Andes, pero parte del año estoy en Comodoro o en Radatili, Comodoro, donde nació YPF, y es difícil por ahí encarar por el petróleo, pero es más fácil mirar la arena. No hay manera de caminar 15 metros te diría en la playa sin agarrar plástico, colilla, coso, lo que sea. Ese acercarse a veces es de idioma, me parece que para quienes sí somos universitarios del tema es un ejercicio constante, no decir IPCC que nadie sabe qué cornos es, pero sí hablar de los datos y bajarlo a un lenguaje que a ustedes les resulte. A mí, de hecho, yo dije lo contrario cuando llegué acá, dije qué copado que hay gente joven, le dije a mi hija, digo, ¿vos los conocés a todos o hay alguno que no conozcas? Y él me dijo, no, hay gente que yo no conozco, vamos. Ese es parte del tema. Y en todo caso podemos pensar, me parece, juntas, qué hace falta para que vos te sientas más interpelada por lo que decimos. Me parece que es constante ese ida y vuelta, y a veces sí nos pasa a quienes estamos trabajando en esto hace años, que nos movemos entre quienes trabajan el tema y capaz te falta el otro, porque te estás moviendo en otro plano y viene bien. Y a mí lo que me gusta de esta mesa hoy en particular es pensar así, además de que somos más mujeres y de que somos marrones, nosotras tres no somos de Buenos Aires, eso también está buenísimo, los queremos un montón acá, pero está bueno, ninguna de las tres es de Buenos Aires, eso también está buenísimo.
Y también me parece que está buenísimo esto que decía Quique recién, que la contradicción sobre la mesa, que la tenemos a múltiples niveles, que Verónica también nos las trae. Yo te escuchaba, Verónica, yo todavía pienso si tengo que cambiar mi auto al híbrido cuando pueda pagarlo o no. Y ahora capaz que no, pero no sé. Es como decir, bueno, ¿qué hacemos? Somos contradicciones caminando, nos toca. Sí. No es que yo no tengo miedo, no es que le quiera dar poco tiempo a la juventud, perdón, pero necesito como muy breve, puede ser. Primera respuesta que me surge, que es, necesitamos más preguntas como esas, porque quizá lo que faltan es llevar ciertas preguntas a ciertos espacios en los que se acostumbra a que no haya ciertas preguntas, a que no haya quizá la voz de la juventud. Creo que hace muchos años se viene transformando eso, sin dudas creo que falta, sin dudas. Y yo coincido con Anto en que hoy hay una gran parte de las personas aquí presentes que somos parte, que somos de organizaciones juveniles, que somos de organizaciones que surgieron en los últimos años. Creo que lo importante es cómo nosotros también proponemos alternativas y cómo salimos a la calle a tomar nosotros la posta sin que nos digan qué hacer, aprendiendo de quienes vienen en el movimiento socioambiental hace rato, sin dudas, de las comunidades locales, de los pueblos indígenas, de los saberes ancestrales. Pero importante que también no nos falte esa cuota de rebeldía y de creer que podemos cambiar las cosas. Y bienvenida sea tu pregunta, y que el día de mañana haya más preguntas como esas, y que quizá en el próximo IAF estés vos y no esté yo y esté otra persona. Hoy me toca a Mijael, mañana es otra persona, ayer fue otra persona, y tiene que ser así constantemente. Bien, dicho eso, un tuit no miro porque estamos como con el tiempo y para respetar también el tiempo de la gente. ¿Con qué reflexión te gustaría que se vaya hoy el público? Así en lo más breve posible a cada uno. Con mi hija lo hablamos antes, tenemos elecciones y parte del tema. Este año quizás la extrema derecha no gane. En 4 años, ¿qué vamos a hacer para que eso realmente sea imposible en este país? Que nos toca acá derechos humanos, economía, juntar agenda de género. El tema del cambio climático no es un tema de los científicos, es un tema crucial de desarrollo, de derechos, de todo. Nos toca ocuparnos de eso también. O sea, es como si no, parece que estamos desconectados realmente de la realidad. A mí es un tema que me preocupa muchísimo. A múltiples planos, pero la verdad es que si uno de esos gobiernos llegara acá, un Trump o un Bolsonaro, nosotros no tenemos tiempo para perder, no tenemos un día para perder. Te fuiste, perdón, Sí, me fui al hilo. Con lo cual, buscar conciencia sería algo así, de reflexión. Y más. Verónica, ¿con qué reflexión te gustaría que se quede en público? Muy breve. Ahí, si quieres, Bueno, la reflexión, yo quiero que todos reflexionemos, todos los que hemos escuchado ahora, lo que yo hablé, bueno, vayamos reflexionando qué vamos a hacer. Quiero que sean partícipes también de esto, que va a suceder en el territorio. Nosotros estamos en riesgo. Bueno, yo quiero que reflexionen cómo que nosotros quedemos en este riesgo. Bueno, eso sería. gracias. ¿Y Florencia? A 40 años de democracia, audacia, animarse a más y coherencia para que el año que viene sea el primer año de la democracia ambiental. Gracias. Yo sí me puedo permitir sumar una persona moderadora. Desde mi punto de comunicación y en línea con lo que dijeron al principio, siendo un año electoral, ojo con querer aclarar al negacionista y terminar haciéndole propaganda al negacionista. Al negacionismo se responde con ciencia. Así que eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Dicho esto, gracias. Muchas. Otro aplauso, por favor, pido para todos. Nos quedamos dos cositas sobre el final que quiero dar porque han participado algunos de una rifa. Hay 4 afortunados, ¿sí? Acá tengo la información. Quien ganó un bolsón de productos fermentados de Alelí Fermentación es Javier García. Aplausos para Javier.
bancos de la esquina de las Flores son para Andrea Espósito, María López y Marta Lisech. Después, si pueden, por favor, en la mesa donde fue la acreditaciones con su DNI para retirar los premios. Y por último, todavía no se me levanten, quiero pedir para unas palabras de despedida, invitarla a Margarita Carles, miembro del board de FAR, para que dé cierre a este evento.